La Zona Cero. Ya habéis escuchado a Juanjo Sánchez Oro, Silvia Casasola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Lorenzo Fernández, Manuel Carbellal, Josep Quijarro, buenas a todos. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a hablar de ese síndrome de Jerusalén, de ese caso en concreto, pero antes nos vamos a remitir, eso es rabiosa actualidad, bueno, pues el primer documento de la historia de nuestra civilización, de la civilización cristiana, es el Génesis, y ahora, Manuel, podemos saber por lo menos algo más sobre el libro que dicen que le inspiró. Bueno, podemos verlo. Más Uy, que te veo saber... muy gallego, ¿eh? Más Muy que- gallego sí, te veo yo esta Ya que da noche. importancia al mayor descubrimiento de la historia de la Sí, no, humanidad. porque en realidad el descubrimiento es de 1947, Claro, o sea claro. que ya tiene sus añitos, ¿no? Lo que ocurre Sí, es que esta el semana... descubrimiento, pero se ha presentado ese manuscrito, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta semana se ha expuesto al público y por primera vez se puede, quien se acerque al santuario del libro en Israel, pues puede verlo por primera vez, porque hasta ahora se conservaba de todos los manuscritos, de todos los documentos que se encontraron en el desierto de Judea en 1947, este es el que estaba más deteriorado, el que estaba en peor estado, con diferencia, subraya la noticia, y según explicó esta semana el conservador y director del Santuario del Libro, Adolfo Reutemann, precisamente por el mal estado en el que se encontraba, estaba custodiado dentro de una cámara con una temperatura especial y bueno, ahora por primera vez se puede disfrutar de él durante unos días. ¿Y de qué documento estamos hablando? Bueno, el nombre técnico, como todos este tipo de documentos, lleva una nomenclatura, el IQ20, unos dígitos así, pero digamos que es conocido como el Génesis apócrifo. ¿Y por qué se le llama el Génesis apócrifo? Pues porque, como todos los apócrifos, aunque coincide en algunos aspectos con las escrituras canónicas que se suponen inspiradas por Dios y aceptadas por la Iglesia, hay también otras diferencias muy interesantes y muy notables. En realidad se trata de aproximadamente, vendría a ser el equivalente entre el capítulo 5 y el 15 del Génesis, de lo que conocemos con el Génesis, pero que se extiende a lo largo de 16 hojas, durante una serie de columnas, pero con algunas diferencias importantes. Y en este caso, además, el gran protagonista es Noé, el protagonista del diluvio universal, que, a diferencia de lo que ocurre en el Génesis, en algunas de las columnas, por ejemplo en la columna 6 a 15, aparece el relato del diluvio narrado en primera persona, que es una originalidad a diferencia de lo que ocurre con el Génesis. Lo que cuenta básicamente en la columna 2 a la 5 es la narrativa del nacimiento milagroso de Noé, como os decía, de la 6 a la 15 hay un relato en primera persona de los viajes y del diluvio. En la columna 11, por ejemplo, se describe la alianza de Dios con Noé después de concluido el diluvio universal. Ahí además se menciona la prohibición expresa de la sangre, de consumir la sangre, que supongo que tiene que ver, que viene en la línea del Levítico y del Deuteronomio, donde también se habla de que la sangre, digamos que es solo para Jehová, la sangre de los sacrificios. De ahí viene toda la historia de los testigos de Jehová, de no aceptar las donaciones de sangre y esas cosas. O sea, que aquí tendrían un argumento más. Hay partes muy dañadas, fragmentos que están muy dañados y, como suele ocurrir, no está claro quién lo hizo. Sin embargo, hay un comentario muy interesante que hace el director del Santuario del Libro, y es que al analizar esta escritura, los trazos están hechos con mucho esmero, se ve que fueron realizados con mucho cuidado, sin errores, lo que significaría, según los exegetas, que es una copia de un libro más antiguo y que el copista, el autor, lo tenía físicamente delante para hacer esa copia con tanto detalle, ¿no? No altera en esencia, como ningún apócrifo,
no va a destruir los pilares del Vaticano ni de la Iglesia, a pesar de esas diferencias en algunas de las partes. Bueno, y ahora para los interesados, quien viaje a Israel estos días va a tener la oportunidad, durante un periodo de tiempo limitado, de poder ver el un manuscrito inédito de los documentos de Qumran. No va a remover los cimientos, pero sí seguramente tendría que ayudar a reescribir gran parte de la historia bíblica, ¿no? Aunque sea una contradicción hablar a lo mejor de historia y de bíblico. Claro, bueno, es que el problema es ese. Cuando hablamos de documentos antiguos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que dentro de 1000 años unos arqueólogos del año 3018 en unas excavaciones rescaten unos legajos, unos papiros de una publicación llamada Weekly World News, claro, publicada en el 2018, bien, esa publicación existió, ahí hay unas cosas escritas, pero lo que está escrito no significa que sea la verdad. No se corresponde, efectivamente. Claro, eso es un documento escrito por una persona en un momento determinado y que suele recoger una serie de tradiciones, de leyendas, interpretadas, además, en función de toda una serie de elementos, pero para construir la historia hace falta muchos más argumentos que los documentos. Pero fíjate, Manuel, en el caso de los manuscritos del Mar Muerto, nosotros tuvimos, ¿verdad, Josep?, la oportunidad el año pasado de estar en el Museo del Libro y además de hablar durante bastante rato, especialmente Josep, estuvo mucho rato con él, con Adolfo Reutemann. Es un tipo extraordinariamente interesante, posiblemente sea ahora mismo la persona que mejor y más conoce estos manuscritos, y la sensación constante de que todavía quedan muchas cosas por descubrir y que precisamente, o más bien por contar, y que lo que está por contar puede ser, no para remover los cimientos, sí, pero sí para reescribir muchas cosas. Incluso tuvimos la oportunidad, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, seguramente sí, de ir a las cuevas donde se encuentran estos manuscritos, donde se encontraron, porque hoy día todavía están siendo rastreadas. ¿Por qué? Bueno, pues está la célebre cueva número 12, donde se han encontrado más trozos, más fragmentos correspondientes a estos textos. Y prácticamente la orden arqueológica ha sido, señores, vayamos a estas cuevas, peinemos literalmente el interior para evitar el expolio, porque todavía hoy se sigue comerciando con estos textos, ¿no? Es sorprendente de verdad ir allí, porque además la historia de los manuscritos, ya la conocéis, es alucinante, prácticamente es una película de espías, pero es cierto, ¿no?, que todavía es muy poquito lo que se ha contado y da la sensación que lo que se va a contar seguramente servirá para reescribir muchas cosas. Muy brevemente, es que además de todo eso, tienes montones de textos en Oxirrinco, por ejemplo, en Egipto, que aunque se hayan rescatado, hay que reconstruirlos, claro. Hay que interpretarlos y luego hay que publicarlos. Y eso lleva un periodo de tiempo, porque no hay tantos investigadores como se requeriría. Y probablemente la inmensa mayoría de los documentos todavía están enterrados y serán descubiertos a lo largo de los años. O sea, nos queda muchísimo por saber. No sé si se va a reescribir la historia, porque lo que conocemos es el dogma, es la interpretación eclesiástica de esa historia, pero evidentemente queda mucho por conocer de la historia. Ese documento, ese manuscrito se encuentra en el Museo de Israel, en ese museo que se encuentra en Jerusalén se puede ver, pero si nos vamos hasta allí, Juanjo, podemos sufrir el síndrome de Jerusalén. ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es el síndrome? Y cuéntanos este caso. Bueno, pues el síndrome de Jerusalén es una alteración mental transitoria, podríamos decir, aunque a algunos le puede durar más de la cuenta, pero es una afección, como digo, que afecta a la salud mental a las personas que acuden, a determinadas personas que acuden a Jerusalén, sobre todo, claro, personas que se entiende que son devotas, que creen en lo que allí pasó y, de alguna manera, porque se puede manifestar de muchas formas, viven una experiencia mística un tanto descontrolada. Hay casos extremos, esto que ahora mismo voy a contar está sacado del suplemento Crónica del Mundo, lo publicaron durante la Semana Santa, y me parece además han hecho una entrevista a un psiquiatra, que es uno de los que realmente ha estudiado en profundidad este caso. Él es residente allí en Jerusalén y bueno, pues en los años 80 realizó un estudio sobre unos 90 casos. Eso le ha permitido incluso trazar una especie de perfil psicológico de las personas que suelen sufrir este síndrome, porque como decíamos un poco en la introducción, estamos hablando de una afección que ocurre todos los años en torno a un centenar de personas. Y el 50%, según los cálculos de este psiquiatra, acontece concretamente en Jerusalén, que como sabemos pues es la ciudad, digamos que en ese sentido, el santuario más importante de Israel. Bueno, pues él a la hora de trazar ese perfil comenta que ese tipo de personas suelen ser, en su mayoría, solteros, personas evidentemente muy religiosas, de en torno a unos 30 años, suelen llegar solos
a Tierra Santa y en su mayoría también, por lo menos en los casos que él estudió entre el año 1986 y 1987, procedían en su mayoría de Europa o de Estados Unidos. Ese era el perfil, o sea que realmente no son residentes habituales, habitantes habituales en Israel, en Palestina, sino que, como decimos, son peregrinos que acuden ahí ocasionalmente. Y claro, la cuestión está en preguntarse si el fenómeno del síndrome de Jerusalén está ya ahí a personas que son normales o de alguna manera ya hay una predisposición psicológica. ¿No? Jerusalén es un detonante ante algo que ya existe, no se Eso crea es. de cero, Porque fíjate que él da, en este reportaje, da una serie de casos, ¿no?, de porcentajes también de cómo de las afecciones previas que tienen estas personas. Por ejemplo, él en el estudio dice que el 49 personas de los 89 que llegó a estudiar, 49 padecían esquizofrenia. 14 tenían ya un cuadro patológico severo, 11 un desorden psicótico, 7 alteraciones personales, 2 demencia y los 6 restantes no tenían ninguna afección clara, ¿no?, de salud mental, de problemas de salud mental. El 13% fueron hospitalizados, fueron hospitalizados tras intentar suicidarse y el 21% de ellos se creían el Mesías. De todas formas, este es el cuadro, como digo, un poco de conjunto que yo creo que está muy bien porque es una radiografía que nos permite un poco introducirnos en esto que estamos comentando, porque hablamos muchas veces del síndrome de Jerusalén, pero no sabemos si pues, personas absolutamente normales que de pronto se ven desbordadas. Algo que surge ahí, ¿no? Claro. Ya hay un condicionante previo. Me pregunto hasta qué punto las creencias o ciertas cosas de la persona tienen algo que ver, ¿no? Porque nos contabas una serie de detalles, una serie de cosas, y este caso presenta una serie de connotaciones que nos hace pensar que hay un perfil también psicológico, en las personas, psicológico y de creencias, ¿eh? Claro, aquí se mezclan las dos cosas. Primero, como comentamos, son personas muy devotas, personas muy piadosas, y por otro lado, fíjate que él en las estadísticas comenta que el 82% de las personas que él trató, de esos 89 turistas, pues el 82% ya había recibido algún tipo de tratamiento psicológico previo. Por eso decíamos que incluso muchos van allí a tratar de curarse de algo, o van buscando algún tipo de curación, ¿no? Y claro, en lugar de curarse, pues lo que reciben se les va desbordando el problema que tienen. En el caso que estábamos comentando también al inicio, que es el que ha salido a la luz, que ha comentado, es un caso de una joven madrileña que pertenecía a la nobleza. Entendemos que es una persona de una posición, como se suele decir, acomodada, ¿no?, muy acomodada, muy devota, y además que nunca había tenido ninguna relación sexual. Entonces ella de pronto va allí, a Jerusalén, y empieza a comentar que se siente que está embarazada de 4 meses, que ella ha tenido un contacto con un joven, pero un contacto simplemente, no sé cómo decirlo, se tocaron, porque no epistolar, hubo, ¿no? Un poco más o menos por email, porque realmente no hubo nada. Entonces, pero sin embargo ya se y de repente estaba de 4 meses. ¿Pero se llegaron a ver o no? Dicen que simplemente se tocaron, nada más. O sea, solamente se tocaron, pero no hubo contacto sexual, ¿no? Y resulta que, ella empieza a decir que se siente embarazada de 4 meses, que tiene además la barriga. Fue un contacto muy profundo. Sí. Ojo, estamos hablando de una persona de edad ya, ¿eh? Sí. Tenía, creo que en torno a 20 y tantos años, me parece que tiene. Y resulta que ella, considera que se había quedado embarazada fruto de ese contacto así fortuito con un joven desconocido, que ella atribuyó que ese contacto era el Espíritu Santo, y empieza a decir en el viaje, ella viaja en grupo, viaja con otras personas, y empieza a decir que ella se siente embarazada y que lo que lleva en el vientre es al Mesías. Empieza además a recitar salmos un poco inconexos, mensajes también, oraciones de la Virgen. El resto del grupo se lo toma un poco como a cachondeo, pero el guía turístico del grupo es el que se da cuenta que aquí está ocurriendo algo que él reconoce. Y es cuando llama y que le va a hacer la vida imposible. Ya tengo otra embarazada, ¿no? Y entonces es lo que hace que este guía llame al psiquiatra que es el que hace la entrevista en el periódico El Mundo, que es Eliezer Wittun, y él es cuando dice, va al hotel, y efectivamente se da cuenta de lo que hay ahí. Claro, él comenta que ante este tipo de situaciones, una vez que tiene una larga conversación con esta joven, pues hay que tratar la cuestión con bastante delicadeza, porque aquí se puede dar también el tema de que si ella al final no tiene al Mesías, porque ella estaba muy ilusionada, puede caer en una profunda depresión. Entonces, ¿cómo gestionamos esa situación? Por salir de un problema podemos meternos en otro. Y entonces se da cuenta de que incluso esto, él a través de su experiencia, como digo, él ya había investigado decenas y decenas de casos. Claro, tendrá un protocolo, ¿no? Él se da cuenta que hay que gestionar, sobre todo hay que tener mucho cuidado porque luego puede generar un cierto sentimiento también de culpa. Entonces pasas de la excitación del momento a la culpabilidad posterior, ¿no?
Bueno, el caso es que lo que él empieza a decir es que bueno, que son buenas noticias, que no te preocupes, que al final van al ginecólogo y efectivamente confirman que no está embarazada. Y él lo que dice es que simplemente pues que no hubo que hubo un contacto, que él dejó que ella creyera lo que quisiera de ese contacto, que fue espiritual, del tipo que sea. Y fijaros cómo gestiona, eso es muy interesante, cómo gestiona esta mujer luego el asunto. Porque para un poco canalizar esa posible decepción, lo que ella dice es que Dios colocó a este psiquiatra en su camino para que le revelara la verdad. Joder. Y de esa manera, bueno, pues se encauzó el tema sin caer en la depresión, ¿no? ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Bueno, pues finalmente la dice que regrese a España, manda una carta, ¿no?, explicando toda la situación para que se lo comente al médico de familia, y luego perdió el contacto hasta un tiempo después, que fue ella la que le escribió y le contó esto que os he dicho, ¿no?, que entendía que había sido finalmente Dios el que había decidido colocar al psiquiatra en su camino para revelar la verdad. Pero bueno, hay casos. Este es un caso que, bueno, queda un poco casi anecdótico, salvo lo que es evidentemente la vivencia personal de esta mujer, pero hay casos que han tenido repercusiones y que aparecen también aquí comentados, que podrían haber generado un conflicto, incluso una guerra. Porque claro, estamos en una sociedad, un territorio Palestina-Israel, hasta cierto punto y entre comillas muy paranoico, ¿no? Es decir, está continuamente la conspiración ante cualquier gesto que pueda hacer cualquiera, ¿no? Y ocurrió, cuentan un caso... Perdóname, Juanjo, a propósito de eso que dices ahora, hay un mensaje que quiero leer con Almadía Rosavientos 20 de Luis Soto, que nos dice: yo tengo el síndrome de Gaza porque he llegado a tener pesadillas con lo que sucede allí. Y yo también lo tengo. Solidaridad total y absoluta. Con los que tienen razón, que son los palestinos. Sí, ahí, bueno, es lo que estamos comentando, es que es un clima tan delicado y que luego además tampoco yo creo que tenga fácil arreglo, ¿no? Porque depende también, evidentemente, de la voluntad de las partes. Y tiene un arreglo facilísimo: dejar de matar. Pero yo creo que luego tiene la convivencia del día a día. Es que si fuera solamente eso sería más fácil. Pero es que ahí hay un tema, bueno, es que es bastante más complicado. Pero, por ejemplo, fijaros, en esta misma línea, ¿no?, lo que os comentaba. Otra persona que también padeció este síndrome de Jerusalén se colocó, es un australiano, Dennis Michael Rohan, consiguió prender fuego a la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa, sabéis que es uno de los lugares también, el tercer lugar me parece más importante del Islam. Está justo en la explanada de las mezquitas, donde se supone que estaba también... también... hemos visto en imágenes en muchas ocasiones, esa cúpula, que se encuentra en esa explanada en Jerusalén. Está la cúpula dorada, que es el otro santuario, y esta está al lado, que es la otra mezquita, ¿no? Y está justo en la superficie, claro, ahí se superponen santuarios, porque están ahí los cimientos de lo que fue el antiguo templo de Jerusalén, y también están las caballerizas también supuestas de Salomón y donde estaban los templarios, ¿no? Claro, también originalmente. Ese es el centro exacto de... El centro de la ciudad, que es el centro de las tres grandes religiones del cristianismo. Por eso se pasaban toda la vida conquistándola, ahora es mía, ahora es mía. ¿No? Es una parcela de terreno minúscula, pero bueno, como digo, muy ambicionada por todas esas tres religiones. Y resulta que este australiano consigue convencer al guarda de la mezquita, porque sabéis que esa mezquita no pueden entrar los cristianos, y parece como que, bueno, consiguió sobornarlo. El guarda se creía que iba a hacer unas fotos, que es lo que solemos hacer todos los que vamos por ahí, intentar sacar fotos de esos lugares. Y él consigue entrar en la mezquita, que encima sabéis que suelen tener moqueta y tal. Él consigue prender fuego a la mezquita y se va directamente, coge el autobús y al día siguiente le detienen al australiano. Y él confiesa que ha sido realmente una orden divina la que ha hecho que prenda fuego a la mezquita. El problema es que esto, naturalmente, fue interpretado como que realmente había sido una conspiración israelí para acabar con Al-Aqsa, con la mezquita. Y las autoridades israelíes tuvieron que decir los nombres, todos los datos personales de este australiano, para tratar de justificar que ellos no habían promovido este atentado, ¿no? Entonces, por su parte, determinados líderes árabes empezaron a decir también apelar a la yihad para la defensa. Por eso digo que este tipo de cuestiones a veces pueden quedar en un ámbito más o menos familiar, anecdótico y privado, pero en este caso puede tener una serie de repercusiones. Querías comentar algo, Josep, ¿no? No, bueno, venía de la noticia anterior, pero es verdad que el asunto del síndrome de Jerusalén es terriblemente conflictivo por este tipo de circunstancias que explicaba Juanjo. Al fin y al cabo, Al-Aqsa, que es conocida como la cúpula negra, es uno de los lugares, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, y en consecuencia es una tierra sensible fundamentalmente para las tres grandes religiones monoteístas. Déjame decir que además del síndrome de Jerusalén, porque no somos especiales, eso ocurre dentro del contexto cristiano,
pero el mismo fervor, la misma sensación embriagadora que siente un creyente cuando va a Tierra Santa, sobre todo en Semana Santa, que esas peregrinaciones son espectaculares, lo que pasa allí. Cuando tú te crees realmente que allí sufrió la pasión Jesús, si eres creyente, es muy difícil abstenerse del síndrome de Jerusalén. Pero ocurre lo mismo con las peregrinaciones a la Meca, sobre todo en el mes de Ramadán. Ocurre lo mismo en la India, en los festivales de Shiva o de Ganesha o de Kali, donde los creyentes se mutilan, se hacen unas barbaridades por ese fervor religioso. O sea que no es algo exclusivo del cristianismo, es un sentimiento puramente humano y dependiendo de la religión que te haya tocado en suerte, se expresa de una manera u otra, nada más. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En La Rosa de los Vientos tenemos tertulia y tenemos todavía muchas informaciones por delante, pero, lo dicho, después de la actualidad. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Hoy se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación en Siria, donde se cree que un presunto ataque químico perpetrado por el ejército de Bashar al-Assad en la ciudad de Douma ha provocado casi 50 muertos. Informaciones confirmadas por los denominados cascos blancos, la Sociedad Médico Siria Americana y la Defensa Civil Siria. El régimen sirio continúa bombardeando de forma intensa y violenta con todo tipo de armas. Poco después de las 8 de la noche, barriles bomba cargados con sustancias venenosas fueron lanzados desde helicópteros. Aunque se habla de cloro y otros agentes, hasta el momento nadie ha sido capaz de identificar estas sustancias. Desafortunadamente, nuestros médicos solo están encontrando gente muerta en sus casas. 9 de los integrantes de este Consejo de Seguridad de la ONU han pedido que se lleve a cabo este encuentro. Estados Unidos ha instado a Siria a garantizar el acceso de expertos a esta ciudad para investigar este asunto. También del exterior, Hungría. El ultraconservador Viktor Orbán se ha impuesto en las presidenciales del país y consigue así su tercer mandato consecutivo. Con respecto a los resultados de esta noche, queridos amigos, me gustaría decirles que una gran batalla está detrás de nosotros. Hemos logrado una victoria decisiva. Creemos en la oportunidad de defender Hungría. Nuestra tierra natal, Hungría, todavía no está donde nos gustaría que esté, pero ahora va por el camino que ha elegido por sí misma. Vamos a ir por este camino todos juntos. Ha conseguido Orbán prácticamente el 49% de los votos, muy por delante de la ultraderecha, cuyo líder ha presentado la dimisión, y de la coalición de izquierdas. Con esta victoria obtiene Orbán un mejor resultado que hace 4 años y podría conseguir la mayoría absoluta de 2/3 en el Parlamento. En nuestro país concluye hoy el plazo dado por Ciudadanos al Partido Popular para que los populares apoyen la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el caso Máster de Cifuentes. Portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado. Que presente sus 48 firmas de sus 48 diputados para apoyar esta comisión de investigación en el registro de la Asamblea de Madrid y que esa petición de comparecencia tiene que venir acompañada también por un documento escrito y firmado por el Partido Popular donde se comprometan a apoyar nuestras comparecencias, las comparecencias que exijan Ciudadanos en esta comisión de investigación y un calendario concreto, tasado, de actuaciones. Desde las primeras sesiones de comparecencias hasta el final, que deberían ser a finales del mes de abril. Sin embargo, el Partido Popular de Madrid echa la pelota sobre el PSOE, al que acusa de instigar este escándalo tras conocerse que un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, militante socialista, fue el que filtró la información sobre las irregularidades en los estudios de Cristina Cifuentes, portavoz del Ejecutivo de la presidenta regional madrileña, Ángel Garrido. Si alguien con un carnet del Partido Socialista tiene acceso a los registros informáticos de la universidad, de modo ilícito puede haber hecho cualquier cosa. Introducir, modificar, cambiar, quitar. Puede haber hecho absolutamente cualquier cosa. Al señor Gabilondo, de la Comunidad de Madrid, la pregunta es, ¿se reunió usted con este profesor? ¿Tuvo conocimiento de estos hechos delictivos y no hizo absolutamente nada? Y también al señor Pedro Sánchez.
Al margen de este asunto y de Cataluña, hoy las fuerzas independentistas preparan el pleno de investidura de Jordi Sánchez. El cónclave del Partido Popular en Sevilla ha dado para más. Redacción en Andalucía, Miguel Muñoz. Ha habido convención más allá de Cifuentes y Puigdemont y se han tratado temas clave para la ciudadanía como la reforma de la ley de menores. El ministro de Justicia, Rafael Català, anunciaba en este cónclave que el gobierno va a promover una reforma de esta ley con el fin de que los mayores y menores de edad que se hayan visto implicados en un mismo delito sean enjuiciados de manera conjunta y no por separado como ocurre en la actualidad. Y si tiene que haber allí un psicólogo que ayude al juez por los temas de menores, por supuesto que lo tendrá, pero no habrá dos juicios distintos, porque como tú muy bien has dicho, se generan resultados absurdos. También se ha hablado en esta convención de la prisión permanente revisable y al margen de cuestiones judiciales, los presupuestos generales, la creación de empleo o el papel fundamental que deben jugar en el día a día diputaciones y ayuntamientos han centrado este encuentro nacional de los populares, del que aseguran salir con la cabeza muy alta. Información deportiva. Como les ha avanzado José Ramón de la Morena en el Transistor, ha fallecido en el hospital francés de Lille el ciclista belga Michael Gorals, de 23 años, que durante la París-Roubaix, disputada este domingo, sufrió una caída y un paro cardíaco. El joven fue trasladado en estado grave y en helicóptero a este centro sanitario, donde ha fallecido esta noche. Así terminamos. Más información a las 3, 2 en Canarias, también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. A las 6 de la mañana en Onda Cero suena más de una voz, más de una opinión, más de un punto de vista. Estamos aquí en debate con John Muller. Buenos días, John. Buenos días, Carlos. Ignacio Varela, Paco Maruenda, buenos días. Muy buenos días. Rubén Amón, buenos días. Presente. Siempre presente. Me dices con resignación. Mañanas plurales y ecuánimes. La actualidad con rigor e independencia. Decenas de miles de familias viven como refugiadas en Jordania, desde donde nos informa la enviada especial Diana Rodríguez. 7 años, más de 500.000. Comentaremos también lo de ayer en el Congreso de los Diputados, la bronca que en algunos momentos se produjo en el hemiciclo. De lunes a viernes, más de uno. La información más completa con el análisis de Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Quedan muchas cosas por comentar. Nos hemos hablado del síndrome de Jerusalén, de esa exposición, de ese documento, ese manuscrito de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito que puede inspirar el Génesis. Y ahora hemos comentado cosas del pasado, ahora vamos a hablar del futuro, un futuro en el que el cerebro podrá copiarse, Josep. Pues sí, es posible que los cerebros puedan tener una copia de seguridad y nada menos que una red de redes. También podría tener una copia de seguridad. No os ríais, sois malísimos. Es que se te oye como un ciber, Josep. Es que es una copia, Josep no sabe lo original. He acomodado la voz a lo que viene siendo la noticia, ¿no? Pero ¿ahora estás haciendo la coña o es de verdad? No, es de verdad, es de verdad. Es de verdad, pues sigue igual de jorobado. Es que está emocionado, se le quiebra la voz. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a intentarlo. Y si no, volvemos a establecer la comunicación. Cuéntanos. A ver, vamos a copiar el cerebro en el futuro, un futuro en el que no existirán estos micrófonos. En Estados Unidos se ha creado una startup que ha sido fundada por un tipo que se llama Michael McCann. No, Macarra. Pues no, Josep, vamos a intentar restablecer contacto contigo otra vez. Muy bien. Antes Loreto nos va a contar lo que se puede ver en ese bosque de Transilvania. Buah, vaya sitio. Un bosque encantado, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? A ver, yo te digo que disfruto recorriendo esta tierra como un auténtico niño pequeño, y hace no mucho tiempo precisamente que estuve por allí y me encontré con un lugar que no conocía y con una historia que me parece, bueno, con una historia no, con muchas historias fascinantes. ¿Pero cuántas veces has estado en Transilvania? Pues unas cuantas, ya te digo. Yo creo que ya eres hijo adoptivo. ¿Quién sabe?
o reencarnado, ¿no? ¿Quién sabe? Nada, yo me siento muy a gusto allí, la verdad es que es un país, Rumanía, en el que me siento muy bien, la gente es fantástica y el país yo creo que es uno de los grandes desconocidos de los que tenemos en Europa. Y dentro de esa belleza paisajística y dentro de esa belleza legendaria está precisamente este bosque. Es un bosque que se encuentra muy cerca de la ciudad de Cluj-Napoca. Para que os hagáis una idea, es una de las ciudades más grandes que hay en el centro oeste de Transilvania, muy cerquita de Sibiu, que es la que está considerada la capital de la Transilvania. Es un lugar bullicioso y llama la atención precisamente que ese lugar bullicioso da paso a una arboleda fantástica, a un bosque tremendamente profundo, donde prácticamente casi nadie se atreve a ir, porque además se ha ganado, yo creo que por méritos propios, el hecho de que lo hayan bautizado como el Triángulo de las Bermudas europeo. No solo por desapariciones que se han producido principalmente de personas, no es extraño, es decir, tú te metes en ese bosque tan frondoso en el que seguramente habitan muchos lobos y muchos osos y es muy normal que alguien te coma, que te coma un bicho de estos y no vuelvas a aparecer. Principalmente hablamos de desapariciones de personas, ¿no? Como os digo, es un paraje muy neblinoso, por lo que, bueno, pues yo creo que es fácil imaginar, ¿no? Estando allí precisamente la cantidad de leyendas que en ocasiones para esta gente, más que una leyenda, son auténticas certezas, ¿no? Allí tuve además la oportunidad de saber de la existencia de una persona que es quien mejor conoce las historias que se cuentan en este bosque, prácticamente desde tiempos pasados hasta el presente, hasta hoy en día, ¿no? Concretamente se llama Adrian Patrut y es presidente de la Sociedad Rumana de Parapsicología. Bueno, pues según me afirmaba en este entorno, tiempo atrás ha estado investigando en este bosque que es conocido como Ioia Baciu, es el nombre del bosque, y bueno, parece ser que él fue con un grupo de personas, entre ellos se encontraba una joven extraña llamada, la definió como joven extraña llamada Nebelka Neru. Bueno, pues la tal Nebelka Neru parece ser que en un momento determinado, una jovencita que no cumplía los 20 años, parece ser que entró en una especie de estado de trance y según decían los que estaban allí con ella, prácticamente estuvo perdida durante una hora. Es decir, no es que estuviera perdida porque físicamente la tenían controlada, pero no eran capaces de entablar una comunicación con esta persona que parecía estar en otro lugar o por lo menos en otro punto histórico. Y es curioso precisamente por lo que os voy a contar ahora, ¿no? Decía Patrut, decía textualmente que según comenzó a ver el pueblo de Cluj, según decía ella, empezó a ver el pueblo de Cluj, pero 50 años antes. Empezó a describir, ¿no?, cómo eran las calles, cómo era la gente, los bulevares, en fin. Decía que durante un tiempo todos escuchamos, algunos más confiados, otros más escépticos, y luego, bueno, pues fueron juntos al vehículo que les había llevado hasta allí para dirigirse a la ciudad. Bueno, pues el final de la historia, al parecer, fue más o menos asombroso, porque cuando fue a pagar la muchacha unas consumiciones que habían pedido, resulta que les salió del bolsillo una moneda de plata de 100 lei con la cara del rey Miguel. Para que os hagáis una idea, el rey Miguel fue rey de Rumanía hasta el año 1947, ¿no? Aparentemente venía de la nada y para esta gente fue la prueba de que efectivamente esa muchacha había viajado a ese momento histórico que había estado describiendo pues durante un largo periodo de tiempo y que ella misma parece ser que había visitado en esta hora que estuvo más o menos evadida. Bueno, evidentemente esto, pues, bueno, pues puede ser una historia que sí, que puede haber ocurrido, o puede ser que esta señora llevara una moneda que le había regalado a su abuelo o que sufriera el síndrome de Rumanía. O que sufriera el... Bueno, de Transilvania, del bosque. Lo que sí es cierto es que en Ioia Baciu este tipo de historias son más o menos habituales, ¿no? Hace muy poquito tiempo se han obtenido una serie de fotografías que podéis ver a través de ese oráculo que es en Google, podéis buscar una serie de fotografías de ovnis extraordinarias, de unas luces fantásticas que no solo sobrevuelan el bosque a un tamaño gigantesco, sino que incluso en ocasiones hay una secuencia fotográfica que perfectamente se aprecia cómo ha salido del bosque y se eleva hacia los cielos. La sensación que da, seguramente ya Josep en alguna ocasión ha comentado en la tertulia, ha hecho referencia al ovni de Pusilibro, que siempre dice que tú también conoces, Bruno, ¿no? Me imagino que porque lo investigaste en profundidad en su tiempo. Sí, es muy amigo. Es muy amigo tuyo el ovni de Pusilibro. Bueno, pues las fotografías que se ven de Ioia Baciu lo que muestran son una especie de, vamos a llamarlo así, de ovni con forma de cigarro puro alargado, de unas tonalidades rojas, como si tuviera una especie de también luminosidades blancas que se desprenden desde la parte posterior y que, como digo, parece que salen de este bosque. Bueno, pues según Patrut, también aquí hay tradiciones que dicen, fijaros,
fijaros, ¿no?, que los muertos se han convertido en árboles, de ahí las formas tan extrañas que tienen. Es alucinante porque la verdad es que parece un plató sacado del Señor de los Anillos. ¿Os acordáis de los Enks, de los árboles estos que tienen que dilucidar durante 3 horas si lo que tienen delante son hobbits o no? Que van Bueno, pues superlentos. que van súper lentos. Bueno, pues ahí tienes árboles que la sensación que te da literalmente es que son 2 figuras que se han quedado congeladas en el tiempo, 2 figuras antropomorfas que se están literalmente dando la mano en una creación natural, evidentemente, pero Que absolutamente tiene como fantástica. una aureola de bosque encantado. Tiene esa aureola porque además, y esto es algo que yo mismo he podido comprobar, una de las cosas que llama la atención cuando hablas con los habitantes de Cluj-Napoca es que no se atreven a ir al bosque. ¿Por qué? Porque conocen con nombres y apellidos a familiares, a amigos o a amigos de amigos que se han metido en este bosque y han desaparecido. Y es curioso como todos te advierten de esa sensación de inseguridad, de malestar, de llegar al lugar y encontrarte físicamente. No hablo de una percepción, de algo que te invita, como ocurre en otros lugares, ¿no?, que parece que algo te invita a que marches de allí cuanto antes. No, yo hablo de una sensación física que prácticamente te hace que si has comido, esa comida tenga muchas ganas de salir de tu Pero cuerpo. tú la has tenido, tú la has sentido. Yo la he sentido allí y bueno, ya sabéis que yo siempre lo digo, mi nivel de percepción en ese sentido es el de un canto rodado, es decir, es que yo ni siento ni padezco en estos lugares, ¿no?, donde la gente tiene percepciones extraordinarias. Yo me quedo flipado porque nunca siento nada, ¿no? Y sin embargo en este sitio sí, esa sensación de malestar físico, de decir yo me tengo que ir de aquí, y además es prácticamente instantáneo, porque según sales del bosque de Oyabachu, prácticamente es como si dejaras un muro verde atrás y se abriera una explanada impresionantemente grande, y a partir de ahí esas sensaciones desaparecen. Es curioso, ¿no? Es un sitio curioso donde, como os digo, están prácticamente cada semana, nos están llegando no solo casuística relacionada con el lugar, ¿no?, a nivel también incluso de apariciones de lo que se denominan, ¿no?, los strigues, los strigoyu, ¿no?, estas figuras prácticamente espectrales, sino principalmente vinculadas al fenómeno ovni. Vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que miren en internet porque hay fotografías espectaculares. Por alusiones, Josep, además lo vamos a intentar, la gente está esperando, quiere saber si se te escucha o no se te escucha. Josep. Se me escucha, aunque en este caso por teléfono, porque tenemos algún problema hoy en la red. Y le decía a Loren precisamente que en Enigmas, en la web de Enigmas, publicamos en su día esos vídeos alusivos a esos ovnis en ese bosque encantado, que es un bosque que de verdad pone los pelos de punta. Pero bueno, vamos a lo de la copia digital del cerebro y a esa startup que tiene por nombre Nectome y que ha sido impulsada por 2 expertos en computación e inteligencia artificial que forman parte del MIT de Massachusetts y que son Michael McCanna y Robert McIntyre. Estos 2 han fundado esta compañía, integrada por otros científicos también del MIT, con la idea de poner en marcha lo que podríamos denominar una copia digital de nuestro cerebro para alojarla en la nube. Pero para que eso sea posible necesitan que el cerebro esté fresco y así poder preservarlo en un estado óptimo para su posterior reconstrucción. Sé que esto va a remover higadillos, porque es que lo que sugieren nada menos que los propulsores de esta idea es desconectar a pacientes terminales y en estados irreversibles, o mejor dicho, desconectarlos de la vida, pero conectarlos a una máquina en la que se les inyectaría una mezcla de químicos a través de sus arterias carótidas mientras están vivos y bajo los efectos de la anestesia, es decir, que el paciente moriría de inmediato, pero su cerebro quedaría vitrificado. ¿Con qué fin? Con lo que ellos llaman reconstruir su conectoma. Esto del conectoma es un mapa de conexiones entre las neuronas de cerebro, que es lo que ellos entienden podría ser la base para recrear la conciencia de una persona, aunque eso sí, conectarla a nivel de simulación computacional. Es decir, que lo que volvería a la vida es nuestros recuerdos, nuestra forma de pensar, pero en formato digital, como si fuéramos un ordenador. Una idea, por cierto, en la que, si hacéis memoria, el responsable del SETI, del proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, hizo alguna mención meses atrás cuando aludía que si existía
la posibilidad de un contacto con seres extraterrestres, a lo mejor no tendríamos que pensar en establecer un contacto con entidades biológicas, sino posiblemente con máquinas a las que se les hubiera transferido precisamente esa conciencia, ¿no? Este es justamente el proyecto que quieren impulsar y que ya ha encontrado sus primeras aportaciones económicas. $120.000 ha aportado una compañía que se llama Y Combinator, otras $100.000 de un tal Altman, también del MIT, y así hasta diversas ideas de crowdfunding que están ayudando a poner en marcha esta startup que pretende ser una alternativa a la famosa Alcor Life, donde ya hay más de 150 cuerpos en nitrógeno líquido. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos han vitrificado el cerebro de conejos. Pero claro, una cosa es un conejo y otra cosa un ser humano. Y el problema del conectoma, del mapa de conexiones de neuronas de un cerebro humano, es que hay más de cientos de miles de millones de neuronas que están funcionando y que no se sabe muy bien cómo funcionan a la hora de reconstruir recuerdos o de almacenar vivencias. Entonces, de momento queda más en el ámbito de la ciencia ficción que no en del de la vida real, pero aún así ya hay una lista de espera de más de un año de personas que están pagando cerca de $10.000 para ser voluntarios a esta iniciativa que lo que pretende es colocarnos, pues como si fuera precisamente un cerebro virtual, una copia en la nube de nuestra personalidad, de nuestra conciencia. Así que tendremos que ir acostumbrándonos a funcionar prácticamente como ordenadores. La verdad es que es un intento desde hace tiempo por parte de algunos futuristas la descarga del cerebro a través de diversos medios, pero no dejan de ser copias, réplicas de nuestro cerebro, como la que nos está comentando Josep. Hay muchos casos, hay muchas menciones, hay algunos comentarios divertidísimos sobre eso que como hemos comentado anteriormente, del síndrome de Jerusalén, esa experiencia mística que se produce en Jerusalén, esa transformación. Nos dice Iñaki Redondo, Cifuentes también lo sufrió, fue a Jerusalén y volvió con un máster. Vosotros no sé si os acordáis de un caso alucinante de los 90, que no fue en Jerusalén, fue en Madrid, de otra mujer de clase muy acomodada, esposa de un gran empresario, que también dijo que estaba embarazada del Mesías y lo tuvo. Joder. ¿No os acordáis de la historia de Darío Triana, Jerusalén Triana, hombre, claro. el Mesías? Aquello fue un espectáculo, el bautismo de ese chaval en Madrid, con muchos videntes, mucha gente conocida. Con mucha gente conocida. Mucha gente importante. Pues a mí es un caso que siempre me alucinó, porque es difícil escuchar tantas barbaridades juntas, como decía Darío Triana y su mujer. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y tuvieron y al muchos pequeño seguidores, Mesías. Muchos seguidores. Y eso ocurrió aquí en España. Y probablemente ellos además pagaron de su bolsillo la edición de unos libros en una encuadernación de lujo, unos mamotretos enormes, El mensaje de los tiempos. El mensaje de los tiempos, si lo tengo yo. Sí, pues fue una historia realmente sorprendente. ¿Pero te lo regalaron o lo compraste, Bruno? No, me lo regalaron. Jerusalén, quizá nos esté escuchando ahora, porque ahora es un chavalote. ¿Cómo se llama? Jerusalén. Claro, es que también es mala hostia ponerle el nombre del niño. Jerusalén Triana, ya ves. Pues sí, nos está escuchando porque gritamos un poquito, igual nos oye, ¿eh? O sea, ¿que tiene ahora qué edad? Pues ahora debe tener 30 y tanto. O menos. Uy, una edad problemática, siendo el Mesías. 33, está ahí. Es aficionado al paintball. Ah. Entonces, claro, es una imagen un poco curiosa, ¿no? Que el Mesías esté con la metralleta ahí pegando tiros. Pero un Mesías justiciero. Pero, hombre, si nos está escuchando, pues le mandamos un saludo cariñoso y sería interesante saber que nos llame y se ponga en contacto con nosotros. cómo lo vivió él, porque, claro, imagínate nacer
en ese contexto en que tus padres te dicen que tú eres el Mesías. Bueno, pues eso ocurrió aquí en España, ¿no? Claro, Incluso, que era un niño, pero tuvo una repercusión aquello tremenda y enorme. Es que lo comentamos ahora. Además coincidió en el tiempo casi con la historia, supongo que os acordáis, de Los Ángeles de Paiporta, Sí, claro. que fue otra historia que tuvo también mucho recorrido. Entonces fue un momento en el que parece que España se había convertido otra vez, como si volviese el caudillo, en el estandarte espiritual de Occidente, y teníamos a Los Ángeles y teníamos al Mesías aquí en el mismo país, ¿no? Pasaban cosas extrañas hace 20, 30 años en nuestro país y ahora pasan en todo el mundo, en donde creen, y mucho, que la Tierra es plana. ¿Por qué? Bueno, la gente lo cree e incluso se lanza el cohete. Juanjo, cuéntanos. Sí, bueno, los que creen que la Tierra es una esfera tienen o tenemos a Elon Musk, ¿no? Y el Falcon Heavy. Y luego están los que creen la Tierra plana, pues tienen a Mike Hughes, o Hughes, que Mike Hughes le apodan el Loco Mike. O sea que ya con eso son unas buenas credenciales, ¿no? Y es una persona de 61 años que él se define como científico, pero bueno, él realmente es un chofer de limusina, que es un oficio muy digno, pero bueno, él es un autodidacta, ojo, que ha hecho cosas muy, muy interesantes. A ver. Él está convencido de que la Tierra es plana, pero se ha dedicado a diseñar su propio cohete, un cohete que yo creo... que nos reímos, pero es que lo que este hombre está diciendo tiene una repercusión enorme. Es que hay no miles, sino millones de personas que siguen a este personaje y que ahora mismo están creyendo que la Tierra es plana, que durante todos estos años nos han engañado. O sea, que él con el cohete quiere demostrar realmente que es plana. Luego, si queréis, hablamos un poco, porque me he traído también, ha salido justo esta semana una encuesta que se ha hecho de cuánta gente cree que la Tierra es plana en Estados Unidos y qué perfil tienen, y además los titulares eran que los millennials creen la Tierra plana. Es una manera también de estigmatizarlos y hay que matizar mucho ese titular, porque no es muy correcto, viendo la encuesta. Pero bueno, pues lo que decía... esa encuesta preguntaba, y dentro de unos minutos vamos a saber la respuesta, ¿cuánta gente cree estadísticamente que la Tierra es plana? Sí, pero bueno, comento un poco la peripecia porque es muy corta de el loco Mike. Lo que digo es, se ha dedicado ya en el 2000, él cuenta que ya hace unos años, en el 2014 creo recordar, diseñó un cohete en su casa para lanzarse con él y llegar a una determinada altura, ¿no? Y luego saltar de ese cohete y, bueno, regresar en paracaídas. Eso lo comenta, pero no tiene ninguna prueba, ni ningún vídeo, ni nada, ¿no? Entonces, él cree en la Tierra plana, cree que la única manera de demostrarlo es, como no se fía de la NASA, ni se fía de ninguna agencia espacial, ni tampoco de los aviones, es hacer su propio prototipo aéreo, lanzarse a una determinada altura y contemplar con sus propios ojos si realmente tiene la Tierra forma de frisbee, como él dice, o si realmente es Y tampoco es se fía esférica. de los científicos que dicen que no es, claro. No, por supuesto. Entonces, él se define que él dice que es un temerario, no soy partidario de la autoridad ni de las reglas, y además creo que la Tierra, pues eso, tiene forma de frisbee, ¿no? Bueno, lo que ha hecho ha sido diseñar, por eso digo que tiene su mérito, ¿eh? Él ha cogido y ha creado su propio cohete casero, un cohete casero, como digo, tripulado, para meterse dentro de él. Imaginando a Tony Leblanc Sí. en la película haciendo el cohete, que Igual. además la película está genial. Le ha costado 17.000 euros. ¿El qué, Josep? Los propergoles de la NASA. Eso. La película del astronauta. Claro. Sí, que luego aterrizan en Almería, acordaos que lo atacan los Exactamente. indios. Bueno, pues le ha costado al loco Mike, le ha costado 17.000 euros hacer este prototipo. Lo ha hecho en el garaje de su casa, ha colocado una casa móvil para hacer una rampa. Y bueno, la historia de este lanzamiento ya lo intentó, yo creo que lo comentamos en su día cuando hablamos un poco de lo de la Tierra, del auge de la teoría de la Tierra plana. Él intentó ya lanzarse a finales del año pasado, pero la oficina de las autoridades pertinentes de California le denegaron el permiso. Pero le denegaron el permiso por una cuestión muy particular. A mí es que, claro, la legislación norteamericana me llena de admiración y de espanto a la vez. Pues resulta que es que no lo podía hacer porque el lanzamiento no se puede hacer desde un territorio público. Pero si tú lo haces desde un territorio privado no tienes ningún problema. Entonces ha conseguido que un particular le ceda un territorio de desierto, de allí de California, y allí es donde ha instalado este prototipo, y tenía que asegurarse que la subida y la bajada, en este caso tanto del cohete, de los restos del cohete, como de él mismo en paracaídas, cayeran en territorio privado. Y entonces ha tenido que rediseñar todo el proyecto para que ocurriera así, ¿no? Bueno, una vez hizo un primer intento el pasado 3 de febrero, el cohete no se movió de la rampa de lanzamiento y lo ha vuelto a hacer el 24 de marzo. Y ahora ya sí, ha conseguido ascender 571 metros de altura,
Tenía 2 paracaídas, el primer porque luego sale él expulsado del cohete. El primer paracaídas no funcionó y afortunadamente sí que funcionó el segundo. Con todo se pegó un buen costalazo, le dolía bastante la espalda, pero él estaba muy contento, decía que ya, bueno, pues que la cosa iba para adelante. Y ahora lo que pretende es hacer realmente ya un cohete en condiciones que llegue a ascender, creo que son... ¿cuánto eran? 13.000 metros, y ya aquí se va a utilizar un sistema que ya es conocido. Que ya no es moco de pavo, pero ¿por qué se lanza el pero cohete para demostrar que la Tierra es plana? Pero que no lo entiendo. Sigue siendo la altura más o menos que puede tener un avión comercial, o sea que tampoco estamos hablando de algo... Claro, bueno, no se fía. Un tortazo vale. Es como que se eleva para ver realmente si es plana. Y además que él participa en todas las fases para que no sea un avión que de alguna manera le lleven algún tipo de simulador, yo no sé qué debe pensar. Realmente da la sensación de que él no quiere demostrar nada, en todo caso lo que quiere es comprobarlo por sí mismo. Claro, por eso digo, él no se fía absolutamente de nada, cree que todo es una absoluta conspiración, no se fía ni siquiera de las compañías aéreas y por lo tanto él quiere participar en... Bueno, aparte que ya digo, él le gusta, es decir, antes de que tuviera esta creencia ya le gustaba hacer este tipo de prototipos, ha hecho también algunas cuestiones así de deportes, digamos, de riesgo y esa parte, bueno, tiene, digamos, esa pasión personal, ¿no? Esa Pero no tiene personal. sponsor, ni saca dinero, ni nada En de eso, que se sepa. Yo no lo he encontrado, no sé si imagino que habrá luego ya colaboradores terraplanistas, ¿no? Que de alguna manera estén financiando el asunto, pero ya digo, es un poco el Elon Musk de los terraplanistas. Y ahora lo que se pretende, como digo, es hacer este nuevo cohete, que ya sería un cohete que tiene una parte de un globo, es un modelo que se llama Rockoon, es un modelo ya conocido de diseño, que es parte del cohete, de la cápsula, se impulsa a través de un globo, y cuando ya consigue tener determinada altura, entonces se disparan unos cohetes, se produce la ignición y ya sigue el resto de la subida con ese impulso propio de la cápsula, ¿no? Y la gran pregunta, lo que hemos comentado antes, según esta encuesta, ¿cuánta gente cree, o hay alguien que crea, que la Tierra es plana? Pues mira, la encuesta que se le ha hecho daba como los márgenes que decían era que, bueno, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente cree que la Tierra es esférica, ¿no? Pero en la franja de edad, estamos hablando de población norteamericana y en torno a unos 800 personas encuestadas, no, 1.800 personas encuestadas. Bueno, pues consideraban que había un 76% de gente que creía que la Tierra es esférica. Por lo tanto, si ponemos entre, que hay un 20 y tantos, 24% que no lo creen. Que son muchos. Que son muchos, entre la franja de edad de entre 25 y 24 años. Madre y este mía. porcentaje se reduce, es decir, hay menos gente que cree que la Tierra es esférica en la franja de edad entre 18 y 24 años. Ahí se quedan en un 66%. Entonces entendemos que los otros, por lo menos, ese otro 34% creería que, bueno, que por lo menos no es tan esférica o que se puede poner en duda, ¿no? La cuestión está en que, bueno, es una encuesta. Ellos han tratado también de ver si hay una Pero correlación. Esta encuesta viene a decir que entre los 18 y los 34 años, más o menos, una cuarta parte de la población cree que la Tierra es plana. Sí, por eso digo que ha habido una serie de titulares que han asociado como que las juventudes, la nueva juventud, ¿no? Pues no viene tan preparada o es un poco más tolerante a este tipo de ideas, ¿no? Hay otros que pueden pensar, la nueva juventud es más cachonda y cuando le ponen este tipo de preguntas, pues se lo toma cachondeo y entonces responde de esta manera. Puede ser. Pero es cierto que ellos en la encuesta, sabéis que las encuestas, yo no sé cómo estará hecha esta, pero suelen poner una serie de preguntas de verificación, ¿no? Para ver también, evaluar la sinceridad que tienen las personas. En este caso sí que, por ejemplo, han comprobado que hay una correlación entre la devoción religiosa, ¿no? O la religiosidad que tienen estas personas y la creencia en la Tierra plana. Y ellos han dado cuenta que el 52% de las personas que creían en la Tierra plana o que le daban una oportunidad a la Tierra plana, ¿no? como posibilidad por lo menos, eran muy religiosos, frente al resto de las personas que manifiestan cuando creen que la Tierra es esférica o redonda, se queda en torno a un 20% en cuanto a que son muy religiosos. Por lo tanto, ellos creen que hay un factor, y tiene sentido, porque suele haber una conexión entre muchos de los que creen la Tierra plana y luego el creacionismo, ¿no? La otra teoría que hay, la Tierra joven y la Biblia, ¿no? Que en Estados Unidos, como sabéis, pues hay unos círculos creacionistas bastante vigorosos en muchos casos. Luego el problema es que te vas a las redes y tienes el problema entre los que creen la Tierra hueca, la Tierra plana, y claro, entre sí tienen sus piques importantes, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Sí, pero lo hay, lo hay. La teoría alternativa del donus. La Tierra plana con el agujero. La Edad Media, nos trasladamos a la Edad Media, hablamos en tu caso de un ataúd. Manuel, cuéntanos. Esta sí que parecía una historia de mucho miedo, pero miedo de verdad. Por lo menos hasta esta semana que se ha arrojado un poco de luz, porque imaginaros
lo terrible que debe ser, además es un miedo atávico, yo creo que desde el principio de los tiempos, el ser enterrado vivo. Pocas cosas pueden ser tan terribles, ¿no?, como ser enterrado vivo. Pero imagínate que quien fuese enterrado vivo es una mujer y que una vez enterrada da a luz. No se me ocurre una situación más terrorífica que esa. Y esta semana se resolvía un suceso que comienza esta historia en el año 2010 en unas excavaciones realizadas en la localidad italiana de Imola, en las que se descubre una tumba de una antigüedad aproximada de 1300 años, en cuyo interior se encuentra precisamente el cuerpo, el esqueleto de una mujer que presentaba un orificio en el cráneo, pero bajo cuya pelvis, entre sus piernas, se encuentra otro cadáver de lo que parecía un feto. Y claro, la primera interpretación es esa, ¿no?, que esta mujer hubiese sido enterrada viva, enterrada todavía con vida, y que hubiese dado a luz dentro del feto, porque claro, lógicamente los investigadores de las universidades de Ferrara y Bolonia que llevaron el caso se plantean que si se hubiese enterrado a la madre con el cadáver de su bebé, lo lógico es que se lo hubiesen colocado en los brazos, que lo hubiesen colocado al lado, no entre las piernas, como si hubiese acabado de nacer. Bueno, pues ahora, 8 años después, esos investigadores de las universidades de Ferrara y Bolonia han desvelado por fin lo que realmente sucedió después de someter a distintas pruebas esos restos óseos. Y es que, en primer lugar, la mujer falleció víctima de una trepanación, de esas operaciones que se hacían perforando el cráneo como tratamiento de una enfermedad, en concreto de una enfermedad denominada eclampsia, que es una enfermedad que afectaba fundamentalmente a las embarazadas y que presumiblemente fue la causa de su muerte. Y afortunadamente, entre comillas, pero afortunadamente llegaron a la conclusión de que no se produjo esa situación tan terrorífica, tan terrible, de que la mujer hubiese sido enterrada viva y que hubiese dado a luz dentro del féretro, sino que ella ya fue enterrada cadáver, ya había fallecido, y lo que ocurrió es un fenómeno poco habitual, pero que puede producirse en algunos casos, en concretos, denominado extrusión fetal post-mortem, que se produce por la expulsión del feto por parte del cuerpo de la mujer, ya una vez fallecida, a causa de los gases que se acumulan durante el proceso de putrefacción del cadáver. Eso hace que se hinche el abdomen, se oprima a su vez el útero, causando la expulsión del feto muerto, y 1300 años después, cuando se descubrió la tumba, pues se encontraron con esos dos cuerpos, ¿no? Puede ser el argumento para una película de terror. De todas formas, hay un caso que sí que era más extraño, que fue, yo creo que lo descubrieron hace 2 o 3 años, y era, en este caso era el féretro de un obispo, y lo que aparecía al lado en los pies era un bebé, también un recién nacido. Ahí no cabe opción de embarazo post-mortem ni nada por el estilo, pero estaba el enigma de quién había introducido y por qué motivo alguien había colocado ahí un neonato en la tumba de este obispo. Y una de las explicaciones que daban es que seguramente, al ser un niño recién nacido y no haber sido bautizado, haber muerto antes de ser bautizado, la manera de trasladarlo, digamos, al cielo era llevando un poco de la mano de este obispo. Es una manera como si casi el féretro del ataúd fuera, claro, como una especie de cápsula no celestial que enviara y vas encima, claro, con un buen padrino. Entonces se especulaba con que quizás esa era un poco la idea. Pero bueno, es lo único. Pero sí, causó verdadera extrañeza, porque no es una práctica que se sepa, que aparezca mucho más. Todavía en algunos lugares siguen existiendo tradiciones y ritos asociados a la muerte que parecen de otro tiempo, pero es que la muerte sigue siendo el gran enigma, ¿no? Y con todo lo que sabemos hoy, con todo lo que sabemos sobre medicina, sobre neurología, sigue siendo un enigma. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Un poco enlazando con la noticia de Josep. Fíjate que tenemos años, ¿no? Milenios de religiones, de esperanza en el vida en el más allá, pero nadie se fía. O sea, aquí todo se está buscando la tecnología para ser
inmortales en vida. Aquí nadie nos fiamos de ser inmortales después de la muerte. Bueno, eso está muy bien, pero vamos a intentar buscar la manera, ¿no? Hay mucha gente... y no solamente eso, sino en el mundo antiguo tenías las grandes persecuciones del propio Gilgamesh, ¿no? De plantas de la vida inmortal. Fuente de la juventud. Pero en el mundo griego, que también ellos tenían su isla de los bienaventurados, en la isla también de los inmortales que tenían en China, todas las culturas, incluso el judaísmo también tenía una búsqueda de ese santo aceite que se generaba en el paraíso para obtener la vida eterna en vida. Porque los propios judíos al principio del siglo I, muchos de ellos no creen en la resurrección. Esa es una idea la convicción absoluta de que esa vida después de la muerte existe y que incluso se puede prolongar, hace que yo cuando hablamos del tema de la muerte, a mí siempre me viene a la mente la imagen de algunos caminos de tierra batida en Haití, donde tú ves las casas de los campesinos, de los haitianos, y las tumbas de sus familiares al lado de las casas, para evitar la zombificación, que los conviertan en zombies, y donde en algunos lugares entierran boca abajo el cadáver del familiar para que si vuelve a la vida y intenta salir del ataúd, lo que esté haciendo es enterrándose todavía más. En casos más extremos se llega a clavar con una estaca de madera al suelo del ataúd el cadáver para evitar que resucite. Eso pasaba en la Europa del Este, se han encontrado cementerios, los célebres cementerios de vampiros, que estaba la gente clavada. Pero lo alucinante es que en el siglo XXI siga pasando en lugares sigue ocurriendo. Mira, me estaba acordando ahora cuando has comentado, Juanjo, lo del cadáver este del niño que se encuentra al lado del obispo, que es como una especie de, venga, vas en la máquina y tienes garantía de que vas a llegar, ¿no? Como tú dices, con un buen padrino. Es curioso, ¿no? Los mecanismos que se llegan a inventar dependiendo de la cultura de la que estemos hablando, dependiendo de la parte del planeta en la que nos encontremos. Es curioso lo que se llegan a inventar, ¿no? Si tú te vas a Indonesia, no sé si has estado por allí, Indonesia tiene un lugar que es el país de los Toraja. El país de los Toraja es curioso porque prácticamente allí habitan unos 30, 40.000. Seguramente me baila la cifra, pero lo que sí está claro es que fuera de Indonesia hay más de 400.000 y ellos, por su propia religiosidad, están obligados a que tú te puedes ir a vivir fuera, pero cuando vas a morir tienes que volver al lugar donde has nacido, que es el país de los Toraja. Cuando se produce el fallecimiento de un niño, evidentemente el niño no tiene los mecanismos que tiene el adulto, pues para sacrificar los bueyes, para hacer, pues eso, ¿no? El protocolo que se sigue para llegar a su cielo particular. ¿Y qué es lo que hacen para que lleguen lo antes posible a las alturas? Los entierran en los árboles. Abren brechas en los árboles, introducen los cuerpos y es curioso, a la vez que siniestro, pasearte por estas zonas y observar la cantidad de cicatrices que tienen los árboles. Cicatrices que ya se han cerrado. Evidentemente esos árboles han crecido y en su interior lo que hay son restos óseos de pequeños. Muy breve, lo de los árboles casi me parece más razonable. Ahora, que pensar que el obispo sea un pasaporte, habría que ver el currículum del obispo, porque visto lo visto últimamente... Pasaría el niño y a lo mejor no pasa el obispo. Por eso, no sé yo si el obispo iba a tener... Vamos a contar... Si me dejáis añadir algo, lo que constata todo este tipo de creencias es que la sociedad tecnológica en la que vivimos no ha logrado desposeer de sacralidad a las creencias de toda la vida. Es decir, lo que hacemos es revestirlas, ponerles por encima el manto de la ciencia, pero en realidad seguimos igual de crédulos y de creyentes que éramos hace 3, 4 y 5.000 años atrás. Que yo creo que el primer mandamiento era a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces está muy bien, vamos a creer que hay inmortalidad, pero por si acaso, a ver si con la ciencia conseguimos un poco prorrogar la vida lo más posible. Josep, cuéntanos, ya que nos estás dando alguna información, pero cuéntanos también esa información que tenías para revelarnos, para exponernos casos ovni recientes. Pues sí, estamos viviendo, yo diría que una mini, ya no sé si tan mini, una oleada con todas las de la ley de apariciones de avistamientos ovni en todo el mundo. Todavía pulula por las redes el famoso vídeo obtenido desde un avión de pasajeros en Grecia el pasado 21 de marzo, en el que se ve emerger de las nubes una extraña forma que todavía no ha logrado ser identificada. Ayer mismo hacíamos alusión en La Rosa de los Vientos, en nuestro círculo secreto, a ese avistamiento y posterior estrellamiento de unas luces en la costa de Tarragona, en Calafell. Pero es que hay que sumar también la aventura vivida por 2 pilotos de un vuelo de American Airlines
que a bordo de ese A321 también el pasado 24 de febrero estaban volando sobre el desierto de Arizona cuando se dieron de bruces con un objeto no identificado. Y además ha trascendido la grabación o las comunicaciones entre la torre de control de Albuquerque y estos han sido además ya liberados o divulgados por la Agencia Federal de Aviación estadounidense, y en el que efectivamente se pone de manifiesto como este American 1095 cuando está le pasa el objeto pues 3.000 metros por encima, es decir, creen que era un objeto que volaba muy, muy alto, y eso ha abierto la posible especulación a que pudiera tratarse de un globo, algo que los propios pilotos descartan en su experiencia de vuelo. Insisto, están sucediendo avistamientos en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en Francia. Hace escasamente también 2 semanas atrás, y me llegaba la noticia estando con Lorenzo en el país vecino, también otro avión de pasajeros tenía otra experiencia ovni en el norte del país cuando un objeto no identificado cruzaba por el morro de su avión. Pero lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba en los 80 o en los 90, que los ufólogos tenían una cierta, vamos a llamarle juego de cintura, para penetrar en esas informaciones y tratar de sacar algo en claro, ahora nos conformamos con las tesis de que puede tratarse de drones o que puede tratarse de pequeños experimentos caseros, y lo damos por bueno, pero están sucediendo cosas en los cielos que creo que son de nuevo muy relevantes, porque ponen en solfa que el fenómeno ovni es cíclico, como ya decían nuestros antecesores, y ahora nos toca de nuevo la cresta de la ola. Lorenzo Fernández, dígame usted. Más informaciones, esta que nos vas a comentar, nos habla de los Pipers. ¿Quiénes son los Pipers y por qué han puesto sus ojos en Nueva Zelanda? Bueno, lo primero es, ¿sabe lo que es un NEO? Uno que salía en Matrix, ¿no? No. NEO es un acrónimo de lo que sería el Near Earth Object, ¿no? Lo que serían los objetos cercanos a la Tierra, que bueno, pues parece ser que desde hace un tiempo la NASA anda bastante preocupada por detectar todos los que se encuentran en el espacio. Bueno, pues no sé si sabéis que desde 2016 hay una sonda espacial que sigue los pasos de un asteroide llamado Bennu, con B y con 2 Ns, no como el planeta, Bennu se llama, que tiene más de 500 metros de diámetro y que viaja a más de 1.000 kilómetros por hora. Podemos decir que es de los que, en el supuesto de que llegara en un momento determinado a colisionar con un planeta, por ejemplo la Tierra, sería lo que se denomina un destructor total. Lo que ocurrió hace 75 millones de años, que, como decía Josep, las oleadas ovni suelen ser cíclicas, pues en el caso de los asteroides que caen a la Tierra también son cíclicos, y digamos que el periodo de caducidad ya se ha pasado. Estaríamos en periodo de posibilidad de que uno de estos asteroides cayera. Bueno, también hay que decir que la humanidad está más preparada, no solo porque tengamos a Bruce Willis, que se pueda subir a lo alto un asteroide y reventarlo, sino porque realmente ya a nivel técnico hay medios, ¿no?, que podrían ser muy útiles, ¿no?, en el supuesto de que esto se produjera. Bueno, pues hay que decir que la sonda que está siguiendo a este asteroide se llama OSIRIS-REx. También el nombre es curioso, ¿no? Y se encarga de seguir los pasos que va dando ya que los astrónomos barajan la posibilidad de que alrededor del año 2035 pueda desviarse levemente, lo que le podría llevar a colisionar precisamente con la Tierra, con nuestro planeta. Bueno, pues aunque parezca mucho tiempo, es que apenas estamos hablando de 18 años, cuando se puede producir la máxima aproximación de Bennu. Bueno, pues aunque la ciencia, la verdad es que, como decimos, no avanza a pasos de gigante, también para evitar sucesos apocalípticos globales como este, parece que hay hombres de ciencia actuales que no confían demasiado en las soluciones que se han planteado, ¿no? Ellos van buscando otro tipo de alternativas. Y es que hay que decir que algunas de las grandes fortunas, por ejemplo, de Silicon Valley, han adquirido refugios prácticamente por todo el mundo,
pero sobre todo fijando la atención en un país determinado que es Nueva Zelanda. ¿Por qué allí? Bueno, pues tal y como comenta nuestro compañero Javier Martín en un reportaje que publicamos este mes en la revista Enigmas, él dice que a los gurús de las tecnológicas, pues eso, ¿no?, los profetas del Nuevo Mundo, les ha dado por comprar refugios que pudieran salvarlos de un posible colapso mundial. Y resulta que los preppers, a los que hacías alusión hace unos minutos, Bruno, que en español se traduciría algo así como survivalistas, de Silicon Valley, han tomado como influencia un manifiesto publicado en el año 1997 y firmado por el fallecido editor del periódico The Times, William Rees-Mogg, y por un inversor privado también, James Dale Davison, titulado El individuo soberano, cómo sobrevivir y prosperar durante el colapso del estado de bienestar. Bueno, pues en el mismo se propone precisamente Nueva Zelanda como el lugar en el que refugiarse ante un posible cataclismo. La cuestión es ¿por qué Nueva Zelanda? Porque evidentemente si hablamos de un cataclismo, por mucha supermente que tenga esta gente, no sabes si el asteroide te va a caer precisamente en Nueva Zelanda, con lo cual el refugio no te va a servir absolutamente para nada. Bueno, pues según un reportaje reciente publicado por el diario The Guardian, este país es ideal porque primero está muy aislado del resto del planeta, posee recursos naturales fundamentales, ¿no? Hablamos de minerales, etcétera, que garantizarían la supervivencia. Su marco legal, además, es sólido y, lo más importante, la costa más cercana se encuentra a más de 3.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, en el supuesto de que se extendiese el rumor por el planeta de que hay un lugar donde te vas a salvar, hay muchísima distancia para que solo los que verdaderamente tengan poderes, los que tengan dinero, se puedan llegar a salvar. Hay que decir que de momento los preppers están instalando sus refugios en Nueva Zelanda, no por estas futuras posibles colisiones de asteroides con la Tierra, sino porque realmente los motivos por los que no confían demasiado en nuestro futuro, según ellos mismos dicen, tienen más que ver, por ejemplo, con el Brexit, con el auge de la ultraderecha en Europa o con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de movimientos políticos que ellos definen como inesperados, que reflejan el descontento de los ciudadanos con las élites y que reflejan literalmente o que implican un futuro totalmente impredecible. Te cuento brevemente. Iba a decir que hay que recordar que toda la información forma parte además de un reportaje que se encuentra este mes en la revista Enigmas, ¿no? Bueno, pues ahí mostramos fotografías que de verdad es que a mí particularmente me generan vergüenza ajena, porque una vez más se demuestra lo terriblemente egoísta que es esta especie nuestra, el ser humano. Concretamente, hemos repasado varios de los refugios donde se puede sobrevivir. Hablamos de refugios de superlujo. Un apartamentito ahí vale. Perdona, ¿son refugios de familias individuales? ¿Son refugios tipo comunidad? ¿Cómo son? ¿O un poco de todo? Son ciudades subterráneas. Ajá. Alguna hasta tiene campo de golf. Como marinador, entonces. O sea, pero debajo de tierra. Pero debajo de tierra, ¿no? Por ejemplo, tienes el Survival Condo Project, que está en Kansas. Está construido en un antiguo silo de misiles de los años 60 del pasado siglo y a unos 30-40 metros bajo el suelo. Bueno, pues es un refugio de lujo que tiene biblioteca, piscinas, gimnasio, jardines, todo por $1.700.000 más o menos. Cada apartamentito que vienen a ser unos 70 metros cuadrados. Luego, por ejemplo, el Vivos Europa One, ¿no? ¿Pero hay aire limpio o está todo el rato? Más vale. Hombre, vamos a ver. Al rato ya la cosa cambia. Si hay problema de gases, no mira a nadie, no hay ningún problema porque el aire se va depurando constantemente. O sea que en ese sentido no hay problema. Tienes, por ejemplo... mira para allá, Bruno. No, pues le estoy hablando a Bruno, pero vamos, he mirado para todos lados, incluso hasta mi derecha. Bueno, el caso es que Vivos Europa One, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo vivirán unos pocos, ¿no?, en caso de colapso planetario. Se encuentra en Rosenstein, Alemania, y este refugio de lujo, 5 estrellas, aguanta terremotos, inundaciones y hasta la explosión directa de una bomba nuclear. El precio de cada habitación, que tiene 400 metros cuadrados, mejor ni os hablo. Y termino con el que es el de superlujo, lujísimo, si se puede decir así. Es tan secreto que hasta tú puedes acceder a la página web para intentar conseguir tu pequeña porción de salvación en caso de apocalipsis, pero o lo haces con unas claves determinadas o si no, te vas a encontrar simplemente con un cartel grande que pone de Oppidum y 4 casillas que tienes que rellenar. Bueno, pues para acceder a él hay que ir hasta la República Checa y baste decir que su tamaño es tan descomunal que incluso... Es que atentos, posee su propio campo de golf bajo tierra. O sea, es una auténtica pasada, ¿no? Además, dentro de este refugio encontramos hospitales, sala de conferencias y, lo más importante,
bares nocturnos. O sea, es que bueno, es alucinante. Eran diurnos, ¿no? Sí, bueno, claro, nocturno, diurno te da igual. Todo depende de la intensidad de la luz, ¿no? Refugios para el fin del mundo con campos de golf, hospitales... Parece todo tan absurdo. No, porque ¿sabes lo más interesante, Silvia? ¿Qué? Que el 99,9% de los espacios de estos refugios ya están vendidos. No, claro, pero porque la gente tiene ahí su idea de sobrevivir a costa de lo que sea. Pero independientemente de todo eso, es que ¿cómo han podido demostrar esas pruebas que tú has dicho de pruebas nucleares que sobreviven a todo tipo de cataclismos? Si es que eso no lo han podido comprobar, es imposible. Bueno, pero un poco es el reflejo de lo que comentaba Juanjo antes, es decir, nos preocupamos por tecnológicamente evitar dar el paso final, la muerte, sobrevivir como sea, pues esto es también una cosa parecida. Claro, no, y luego hay muchísimo timo, porque claro, eso, como se sienten unos privilegiados a la hora de realmente, cuando se pusiera en práctica, a saber si realmente está eso así como nos lo están pintando o no. Al final los de la Tierra Hueca van a tener razón. Desde luego que sí. Y algún cerebro hueco también van a encontrar. Bueno, vamos a hablar sobre la reconstrucción de un Cromañón. Silvia. Sí, en este caso se trata de el primer Cromañón. ¿Y por qué han decidido reconstruir la imagen de este Cromañón? Pues porque tiene unas peculiaridades muy, muy especiales y es que tenía como en la calavera, tiene como una especie de hoyo, una protuberancia, hay un hueco, una erosión y lo han elegido por eso. Se trata de los restos de hace 27.680 años. Estos restos fueron hallados en la cueva de Issy, en Francia, hace 150 años. Bueno, ¿y qué es lo que han estado haciendo? Pues que, como sabéis, el nombre de Cromañón, que se asigna a ciertos fósiles del Homo sapiens encontrados en ciertas cuevas de Europa, donde se hallaron pinturas rupestres, pues recibe esta terminología y se les llama así porque los hallaron en la cueva de Cromañón. En concreto, se los halló el geólogo Louis Larlet. Él halló 5 esqueletos y la antigüedad de estos esqueletos pues estaba datada entre 40.000 y 10.000 años y se corresponden a la edad paleolítica. Y estos primeros restos pues se pudo determinar que eran fósiles que pertenecían a 3 adultos, varones, una mujer y un feto. Y una de las características de estos fósiles, de uno de ellos, es que tenía una altura que era una rareza porque medía 1,80 metros. Luego, por ejemplo, también otras características que le sacaron a estos cromañones, a estos Homo sapiens modernos, que también se llaman, pues es que tienen el mentón prominente, que tienen gran capacidad craneal, que tienen la cara ancha, la nariz estrecha y las tibias muy aplanadas. Para las personas que tienen pocos datos sobre los cromañones y su estilo de vida, pues hay que recordar que es cazadora-recolectora, que era cazadora-recolectora, que cazaban en grupo para protegerse unos con otros y aunque vivían en cuevas, pues que también montaban campamentos temporales al aire libre cuando era necesario. Y hemos de negar que iban a jugar al partido de fútbol en primera división. Y que, bueno, pero eso hay de todo, también hay inadentales. Bueno, y otro rasgo de los cromañones, según comentan, es que dicen algunos especialistas que tenían mayor capacidad para el lenguaje. Y en esta mayor capacidad para el lenguaje se incluye el pensamiento simbólico como vínculo de comunicación. Bueno, pues nos centramos en el caso de la reconstrucción del rostro del primer cromañón. Lo han hecho científicos de la Universidad de Versalles, liderados por Philippe Charlier, en colaboración con el antropólogo Antoine Bilchaud del Museo del Hombre de París, que es donde estaban estos restos de este fósil de primer cromañón. Y como decíamos, han elegido esta calavera por las peculiaridades que tiene y el método que ha utilizado es realizar un microescáner de la calavera. Lo han comparado con otras colecciones de referencia anatómica y patológica. Han utilizado herramientas informáticas de la antropología física y también de la medicina forense. ¿Qué es lo que han hecho con todos estos datos? Pues que han llegado a la conclusión de que este individuo padecía una enfermedad, que era lo que le había creado esa erosión, y es una enfermedad degenerativa llamada, atentos al nombrecito, Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Bueno, esta enfermedad es genética y causa muchos tumores benignos, superficiales y también profundos. La calavera, además de esa erosión, tenía
otras marcas, y si ha conseguido dar con la imagen nuestro querido Javier Sevillano, pues ahora podrán ver nuestros oyentes la imagen que tiene en la reconstrucción de este primer cromañón, que muy guapo, pues la verdad es que no era él, porque tiene ahí un pedazo bolón encima de la frente y se le ve pues eso, las características típicas del cromañón, pero bueno, la verdad es que ahora ya, a partir de este momento, pues se podrá ver no solamente la calavera junto con los restos de fósiles, sino que ahora ya se puede ver realmente la imagen de ese primer cromañón. Y bueno, pues ya sabéis que entre los cromañones, neandertales, pues ahí se hizo un tutu revolutum y nos ha quedado también una cosa ahí que has dicho cosa. que es muy interesante, la parte que decías que tenían un gran desarrollo del lenguaje, incluso a lo mejor superior a los Homo sapiens que han venido después, y es que hay una tendencia que está demostrada. Pero, ojo, sí me parece una cosa importante, cromañones pertenecen a nuestra especie. Sí, por eso no somos más evolucionados que ellos. claro. Es una ubicación física, pero ya son los Homo sapiens modernos, los que luchan, entre comillas, con los neandertales. Sí, pero me refiero que dentro de la misma especie sí que hay una tendencia que parece que está bastante ya demostrada y consolidada dentro de lo que se llama la lingüística cultural, y es que parece que los lenguajes más antiguos en el tiempo eran más complejos, más ricos y además con mayor cantidad de fonemas que los lenguajes que son más recientes. O sea que de alguna manera estamos, por eso digo que seguramente tenía un aparato fonador mucho más complicado y una capacidad para el lenguaje con muchos más matices que los que tenemos nosotros siendo de la misma especie, porque con el paso del tiempo los lenguajes se han ido desimplificando. Y eso es también un poco perturbador, porque como también decía Wittgenstein, los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Si nosotros simplificamos el lenguaje, seguramente también percibimos la realidad con menos matices y con menos riqueza. Entonces eso es una cosa que, bueno, da mucho que pensar, porque podríamos creer que en la medida en que pasa el tiempo, nuestra especie crea lenguajes más ricos para comunicarse, porque la realidad es más compleja. Y parece que no es así. Fíjate, el poder del lenguaje, lo que puede transformar una sociedad, un pensamiento. Estoy acordándome la novela esa 1984 de Orwell, que hablaba un poquito de eso, del poder del lenguaje. La neolengua. Y inventó el término, explicó el término neolengua, pero ¿cuántas cosas que utilizamos ahora que tenían un significado, una palabra en el lenguaje hace 20, 30 años totalmente distinto al que tiene en la actualidad? Pues eso es un neolengua. Lo contestaba muy bien Luis Carroll en Alicia a través del espejo. Decía que lo importante no es lo que significan las palabras, sino lo importante es quién manda aquí. Que es el que le pone significado a las palabras. Exacto. Qué triste. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después todavía tenemos unos minutos más con Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Ya han comenzado en la localidad de Duma las primeras evacuaciones de combatientes, rebeldes, familiares y civiles. En esta población, a las afueras de la capital siria, se habría producido un supuesto ataque del ejército con gas tóxico que habría causado casi medio centenar de muertes. Corresponsal Juan Manuel Sacristán. Decenas de personas habrían fallecido este fin de semana en Ghouta Oriental tras un nuevo presunto ataque químico cuya responsabilidad ha negado el régimen de Bashar al-Assad y su aliado ruso. Fuentes médicas han asegurado que civiles fueron expuestos a un agente químico exhalando espuma por la boca, piel amarillenta y heridas en las córneas. Según Damasco, los últimos rebeldes de Ghouta habrían aceptado rendir la ciudad en 48 horas. Desde el Vaticano, el Papa ha condenado el uso de instrumentos de exterminio contra la población en Siria. Ha sido tras la misa oficiada este domingo en la Plaza de San Pedro. Roma, Darío Menor. Jorge Mario Bergoglio volvió a acordarse de Siria durante la misa que celebró ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Condenó el supuesto ataque químico acaecido en el país árabe, diciendo que nada puede justificar tales instrumentos de exterminio contra las poblaciones. Realizó además un nuevo llamamiento a las distintas partes para que negocien una salida pacífica al conflicto. Hoy se reúne, de hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma urgente para analizar este supuesto ataque químico. Cataluña, las fuerzas independentistas preparan el pleno de investidura de Jordi Sánchez, propuesto como candidato por el Pleno del Parlamento catalán, por Roger Torrent.
Aún el juez Llarena no se ha pronunciado al respecto, ya que deberían antes permitir la salida del número 2 de JxCat de la cárcel. Mariano Rajoy, desde Sevilla, ha urgido a que la autonomía tenga ya un líder viable que respete la ley y reconstruya la convivencia. Quisieron romper la unidad de España y no lo han conseguido. Quisieron declarar una república y han fracasado. Plantearon un desafío al Estado y nuestras instituciones demostraron su fortaleza. Y yo os digo, así seguirá siendo en el futuro. Más pronto que tarde, todo lo que estamos viviendo será un recuerdo, un mal recuerdo en la historia centenaria de un gran país que es el nuestro. Que nadie lo dude, España seguirá unida, admirada en el mundo y siendo un ejemplo de democracia, libertad y respeto a los derechos de las personas. Hoy, además, acaba el plazo dado por Ciudadanos a los populares para que estos apoyen en Madrid la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del máster de Cifuentes. El secretario general de los socialistas afirma que es gracias a Rajoy y a Rivera por lo que se sostiene la presidenta madrileña. Es que la señora Cifuentes, acabar el máster no parece que lo acabara, ¿no? Ahora, si acaba esta legislatura como presidenta de la Comunidad de Madrid, será porque Rajoy y Rivera habrán mirado para otro lado y no habrán hecho dimitir a Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Repasamos también del cónclave de los populares en la capital andaluza el discurso del presidente de los populares de Andalucía. Juan Manuel Moreno dice estar preparado para un adelanto electoral en Andalucía. Onda Cero Sevilla, Elena Manzano. Dice Juan Manuel Moreno que si Susana Díaz adelanta elecciones, el PP andaluz está más que preparado porque su partido es fuerte y está unido. Su objetivo, asegura el líder de la oposición, es derribar el muro de burocracia y desidia que los socialistas han levantado tras casi 40 años de gobiernos en la Junta. Y críticas también a Ciudadanos, partido al que acusa de cambiar constantemente de opinión. El viernes, cuando entramos por esa puerta de allí al fondo, no entramos a buscar nuestra personalidad en el partido. No hemos venido a hacer equilibrio ni juegos de mano como hacen otras formaciones políticas de manera constante, casi permanente. A pesar de las críticas, Juan Manuel Moreno está convencido de que podrá arrebatar al PSOE la presidencia en Andalucía si recibe el apoyo de Ciudadanos. Y una cosa más, los buenos datos sobre el turismo hacen vaticinar a una conocida empresa de trabajo temporal que este sector habrá importantes posibilidades para encontrar un empleo, pero también en otros perfiles como los analistas de datos. Carmen Sabido. La mejora de la situación económica y las cifras récord de turismo van a tener una incidencia directa en el empleo y estos dos sectores van a demandar principalmente dependientes especializados, preparador de pedidos, teleoperadores y camarera de pisos. La mayor parte de esta oferta de empleo se centra en comunidades como Cataluña, Madrid y Canarias, que es la región en la que se solicitan más camareras de piso, el 19% de la demanda de todo el país. Según la radiografía realizada por ADECO, hay otros campos en los que también se abren oportunidades de empleo. En Madrid y Cataluña se incrementa la oferta de analistas de datos y desarrollador de Big Data, y en otras comunidades como el País Vasco, Baleares y Canarias hacen falta médicos especializados en MIR. También se necesitan técnicos de mantenimiento en el sector eólico en Castilla y León y Andalucía. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Tienes las tardes que querías. Tardes con más contenidos, más información y debate, más territorios y secciones, más participación. De lunes a viernes tienes 4 horas con Julia. Más tiempo para disfrutar de la buena radio. Tardes para informarse y para divertirse. Julia en la Onda. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Unos minutos más con Tertulia Zona Cero. También hemos preparado Mujeres con Historia, ecos del pasado, fronteras del futuro. Pero insistimos unos minutos más
para hablar de algunas noticias, de algunas informaciones aquí en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, para que Josep Guijarro nos cuente algo sobre este experimento que nos abre la posibilidad, o que abre la posibilidad a infinitos futuros. Josep. Supongo que haces alusión al tema de los agujeros Exacto. negros. Una noticia que ha aparecido precisamente esta semana a través de Europa Press y que hace alusión precisamente al trabajo realizado por un matemático de Berkeley y que, bueno, al parecer lo que ha encontrado este hombre es que algunos de estos agujeros negros rompen con una ley según la cual el pasado determina de una manera única el futuro. Al parecer hay una serie de agujeros negros que rompen este precepto y que lo que conseguiría es que las leyes físicas del universo vayan precisamente al revés. Es complicado explicar el mecanismo, habida cuenta de que estamos hablando de física cuántica, que para la mayoría de las personas con una formación normal, pues nos cuesta llegar hasta el fondo de estas cuestiones. Pero tal como explica este artículo que ha sido publicado en Physical Reviews Letters... Eso no lo sabes, Josep, porque no has hecho un máster. Si lo hubieras hecho... Claro. ¿Pero real o irreal el máster? Bueno, mira, según esta teoría, Cifuentes podría haber hecho el máster, podría no haberlo hecho y podría haberlo hecho y no hecho a la vez. Pues no sé. Está muy curioso, Cifuentes es cuántica, entonces. Claro. Por los infinitos futuros, ¿no? Porque hay infinitos futuros. Eso es lo que... O llámale agujeros negros o comisiones de investigación. Claro. A estos agujeros les llama el horizonte de Cauchy, que es el punto donde el determinismo se rompe y donde el pasado... De De Cauchy en la mar, efectivamente. Donde el pasado ya no determina el futuro. Físicos, incluido alguien que conocemos, me refiero a Penrose, por las experiencias que llevó a cabo también en física cuántica relacionada con la neurología, diciendo que el alma de las personas se une al universo una vez fallecen, pues este Penrose ha terciado también en la polémica diciendo que cuando un observador se acerca al horizonte, el tiempo se ralentiza, ya que los relojes marcan más lento en un fuerte campo gravitacional, como ocurre en los agujeros negros, y como la luz, las ondas gravitatorias y cualquier otra cosa que se encuentre con el agujero negro caen inevitablemente hacia este horizonte de Cauchy, un observador que también caiga hacia adentro eventualmente verá toda la energía entrando al mismo tiempo y esto hace que en efecto toda la energía que el agujero negro ve sobre la vida del universo golpea el horizonte de Cauchy al mismo tiempo destruyendo al observador que llega tan lejos. Estamos hablando de que el universo conocido hoy tiene 13.800 millones de años luz. Si pudiéramos conocer, observar ese universo por entero, esos 13.800 millones de años luz, según la física de Einstein, podríamos conocer también su final. Pero lo que establece este nuevo estudio es que esta expansión acelerada del universo nos impide ver más allá de un horizonte de aproximadamente 46.500 millones de años luz y que en esas anomalías llamados horizonte de Cauchy que rompen esa física cartesiana, esa física lineal, pues básicamente cualquier cosa puede ser posible y por lo tanto esto en filosofía de la ciencia nos abre a un mundo de múltiples universos, múltiples futuros posibles. De manera que, como se dice en el determinismo, vamos de un universo conocido a un futuro impronosticable. Bueno.
Los agujeros negros, física cuántica. Oye, Josep. Nos ha hecho un máster. Josep nos ha hecho un máster. ¿Has pensado presentarte a algunas elecciones? Porque seguro que las ganas, ¿eh? Porque quien gana normalmente no se le entiende nada. Que se presente Penrose, que es el que ha hecho la teoría. Yo me limito a contarla. Vamos. Que sí, que lo has hecho muy bien. No, no, claro que lo ha hecho muy bien. Sí, para contar eso es complicado. Pero bueno, y no sé, habla de ese futuro impredecible precisamente porque sabrán muchos el tema de los agujeros negros, pero es que... No que se lo digan a Rajoy, que también tiene por eso... un horizonte bastante negro. Es que Rajoy entre los agujeros gusano y los negros lo tiene muy complicado. Madre mía. Bueno, a mí me parece un tema fascinante. Lo que pasa es que No, es verdad, pero ¿Cuál de ellos? A eso voy, que me genera una impotencia porque es como las disquisiciones que se hacían, para mí en mi ignorancia, cuando se debatía sobre el sexo de los ángeles o sobre el Espíritu Santo, porque claro, es un lenguaje al que no hablamos, es el lenguaje de las matemáticas, es el lenguaje de las ecuaciones. Y evidentemente todos tenemos una percepción del universo lineal y cartesiana, como decía Josep, pero hay factores en esas ecuaciones que realmente tienen unas implicaciones tremendas. Sí, porque ya que lo dices, Manuel, es verdad que en la... digamos, en la indeterminación o en la idea de que no podemos abordar esto, la mayoría de los mortales, vienen los papanatas de turno que aprovechan esas brechas que en filosofía de la ciencia tienen una coherencia para hacer, vamos a llamarle pseudociencia de esta historia, ¿no? Y a menudo cosas que en física cuántica tienen su relevancia, pues para la construcción de un microtransistor o para cerrar determinadas ecuaciones exclusivamente matemáticas, se les quiere dar un valor superior, como si todas estas cosas afectaran de una manera primordial a nuestras vidas. Y ahí está el error. No dejan de ser curiosidades y especulaciones, pero claro, que difícilmente nos van a traer un efecto práctico en nuestras vidas. O un efecto psiconáutico, Juanjo. ¿Qué es eso? Sí, bueno, la psiconáutica era una especie de disciplina, de costumbre, ¿no?, que se empezó a extender pues en los años 60 con todo lo que fue el boom de la psicodelia, y que trató de entender que además del universo exterior del que hemos estado hablando y que ha estado comentando muy bien Josep, la droga y el colacao no, pues además de ese universo exterior también había un universo interior que convenía que navegáramos por él. Y bueno, pues ahí surgieron tanto el uso de las plantas de poder ya conocidas, ¿no?, tradicionalmente, como también una serie de drogas, muchas de ellas también de diseño, que se siguen consumiendo hoy en día, bueno, con fines puramente ociosos o no, con fines, como decíamos, un poco de exploración, con una cierta carga ideológica de que ahí obteníamos una liberación, un mejor conocimiento del mundo, de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Bueno, pues un poco en esta línea de esto de la psiconáutica, se acaba de publicar hace unos días un estudio que es el primer estudio que se ha hecho, digamos, más consistente para saber cuáles son los efectos de la ingesta de LSD, de esta famosa droga psicodélica, en una persona ciega, porque siempre se entiende que el consumo de LSD lleva aparejados, eso sí que está muy constatado, una serie de alucinaciones visuales y audiovisuales, incluso una serie de episodios de sinestesia, donde se produce una confusión de los sentidos, que ya hemos hablado también en muchas ocasiones de la sinestesia, de esos efectos sinestésicos, pero lo curioso es, claro, cuando estamos hablando de una persona que carece de la vista, ¿cómo se manifiesta entonces, ¿no?, toda esa fenomenología asociada a la alucinación? Y bueno, pues lo que han hecho estos investigadores de la Universidad de Bath es recabar el testimonio de una persona cuyo nombre no ha trascendido, solamente lo llaman pentágono azul, porque pentágono azul es una de las variantes que hay de LSD, y esta persona era un ciego de 70 años, ahora tiene 70 años, pero él llevaba consumiendo drogas desde la etapa de su juventud, había sido músico de rock, ya tocaba la guitarra desde niño, y durante muchos años estuvo consumiendo marihuana, experimentó además luego también con hongos mágicos, con mescalina, con psilocibina y fundamentalmente con LSD. Entonces lo que han hecho ha sido publicar este estudio,
¿Y era ciego de nacimiento? Era ciego de nacimiento, que es lo interesante, porque sí que había algunas experiencias, algunos estudios, he estado mirando en los años 60, se hizo una encuesta con todo el boom que comentábamos, ¿no?, de la época hippie y tal, pues se hizo algún estudio con grupos que tenían algunas deficiencias visuales, pero no llegaban a tener ceguera completa ni tampoco ceguera de nacimiento. Entonces, claro, podían tener de alguna manera pues la experiencia de haber visto y ese recuerdo de la visión, ¿no? Que a muchas personas. Claro, que se le manifestaba después a través del LSD, pero claro, no era el mismo caso. En este no, en este estamos hablando de una persona con ceguera total de nacimiento, con ceguera congénita, y él comenta, ya digo, el artículo, más que un análisis académico y tal, porque no hay nada que evaluar, no se le ha dado de nuevo LSD para ver cómo funciona en su cerebro, sino que es más bien una especie de entrevista, donde él comenta y narra su experiencia. Y da una serie de indicaciones, por ejemplo, cómo percibía la música cuando tomaba, a partir de que él tomaba muy frecuentemente el LSD. Es cierto que el LSD, según comentan también, no genera adicción frente a otras drogas. Parece que en este caso no está demostrado, salvo en casos muy, muy concretos, ¿no? Pero bueno, aún así, evidentemente la adicción te lo provoca la experiencia que tú quieres tener. Y él comenta, por ejemplo, que cuando escuchaba determinada música, y en concreto, fijaros que él se dedicaba sobre todo al rock, pero dice que lo que más le impresión le causaba era el tercer concierto de Brandeburgo de Bach. Él dice que en ese momento tenía una percepción de la música tridimensional que le recordaba como una especie de cascada, sin haber visto él nunca una cascada, ¿no? Pero decía que era una sensación de que la música se convertía de pasar de ser un sonido a ser una percepción táctil. De ahí comentábamos esa sinestesia. Otra cuestión también era que, por ejemplo, en las experiencias puramente táctiles, decía que siempre percibía todo lo que tocaba como aterciopelado. Tenía esa sensación también muy particular. Y luego, por resumir, cuento una que a mí me ha llamado la atención mucho, y es que cuando escuchaba su propia voz o escuchaba la voz de otros, sobre todo su propia voz, llegaba a no entenderse. No entendía el significado, era como una lengua extraña, y me ha recordado los episodios de Lingua Ignota que tenía pues algunas de las grandes místicas que conocemos, ¿no? O sea, cómo se produce ese desbordamiento también del propio lenguaje, con el que tú no eres capaz de atrapar la realidad, el lenguaje se te queda corto, y o bien te creas una propia lengua, que es lo que ocurre en estos místicos que también se ven desbordados, ¿no?, por ese arrobo espiritual, y en este caso imagino que sería la fase anterior, donde ya el lenguaje no es operativo. Y luego ya por último, que es quizás lo más relevante de este estudio, es si veía algo o no. Y no tuvo ninguna experiencia visual, no tuvo ninguna alucinación visual. Todas son experiencias de este tipo, de confusión de sentidos, pero en ningún momento dado él percibió ningún tipo de imagen. Por lo tanto, parece que, que en ese sentido, claro, yo no sé qué tipo de ceguera congénita, no sé tampoco qué tipo de cegueras hay, pero sabéis que puede ser del nervio óptico y sin embargo tener las áreas de procesamiento visual del cerebro bien, y ahí es donde se generaría la imagen. Aquí hemos hablado muchas veces también de la visión ciega, que es ese caso particular donde la gente ve sin ser consciente de que ve. Yo no sé aquí qué tipo es, me parece que en el estudio no lo valoran, pero sí que parece que sería un caso en el que, siendo el ácido, teniendo esa capacidad para generarte alucinaciones audiovisuales, sí que se mantiene la parte auditiva, pero no la parte visual. Incluso la parte que puede ser visual, como digo, que podría generar imágenes o algo por el estilo, como el tacto, la música y tal, al final se transforma en otro tipo de percepciones sinestésicas, pero nunca llega a recrear ningún tipo de símbolo, de imagen por el estilo. Que se ha quedado con las ganas de tener visiones, aunque haya tomado el LSD. Sí, en este caso sí. Él dice que dejó de tomar alucinógenos en el año 1975 porque ya empezaba a darse cuenta de que se aislaba de la gente y empezaba ya, digamos que el universo interior empezaba a ser más importante que el universo exterior, ¿no? Pero bueno, con todo el cannabis lo siguió tomando hasta 1993. O sea porque dice que ya empezó a jugar ajedrez de competición y ya ahí también le molestaba el tema, ¿no? Es que es una trampa peligrosa, lo del juego de las drogas chamánicas, en concreto con el LSD. Aldous Huxley llegó a crear una religión. O sea, cuando él lo echan de la universidad porque empezó a darle LSD a todo el mundo, o sea, él descubrió, a través de un artículo histórico de Wilson en Fade sobre María Sabina, el elemento activo del LSD, empezó a experimentar. Y claro, cuando tú haces, no sé si vosotros lo habéis probado, yo he hecho experimentos con LSD y es ahora se llama hacer experimentos, eso. Absolutamente controlados y en laboratorio. Es una experiencia absolutamente, de verdad, alucinante. Claro. Y es fácil que interpretes esa percepción
como una cuestión mística o sobrenatural, que es lo que le ocurrió a él y a mucha gente. De hecho, él empezó a utilizar el LSD con estudiantes de teología, con estudiantes de psicología. El descubridor del LSD es el que manejó tiene un libro que es sobre cómo descubrir el LSD y cómo transformó lo que pasó después de él. En los años 20 o 30, cuando él lo descubre en los años 40, lo descubre creo que es anterior, que la primera vez que se define, pero bueno. Bueno, sí, pero él habla precisamente de cómo es una nueva vía y fíjate que muchos de los fundadores, porque donde hay un gran núcleo de consumo de LSD es en la zona de Silicon Valley, que es donde va a salir luego Internet. Entonces, hay una gran conexión entre los grandes propiciadores de Internet, de la cibercultura pero y de hasta la contracultura. El 67, porque en el 67 es cuando empiezan. Claro, el LSD se vendía por correo. Tú podías desde tu casa pedirte unos paquetes. Que fue legal durante muchísimo tiempo. Hasta el 67, que es cuando, además, en esa época estaba precisamente Ronald Reagan, de gobernador del estado de California, que fue el primero donde se prohibió. Y el problema es que empezaron a publicarse ya lo entendemos todos. En el 67 los primeros estudios clínicos. Y vale que no genera adicción, que eso sí es discutible, pero crea otros problemas neurológicos y otros efectos secundarios, que es lo que hizo que se prohibiese. Que la experiencia que ellos daban, que ellos por eso digo que... Pero a ver, si es que es lo mismo, el LSD está en el contexto urbano, pero es lo mismo que la misma mitificación que se hace con el Santo Daime en Brasil, con el San Pedro en Perú, pero me refiero a una cosa, que cuando... Con el peyote en México o con la fariña en Galicia. Claro. Oye, flipar poquito más, medio minuto, venga. Una cosa solamente. Hay un libro muy bueno de Turner que es de la contracultura a la cibercultura, ¿no? Donde habla del papel que jugó, que desempeñó el LSD en esa transformación. ¿Por qué? Porque luego Internet se ha convertido también en algo muy parecido a la experiencia que tú tienes tomando LSD. Es decir, la gran comunión, el trabajo colaborativo, la gran fraternidad universal. Y muchos están hablando de que el nuevo LSD va a ser la realidad virtual. Cuando tengamos la realidad virtual y podamos recrear esos mismos mundos experimentales y perceptivos que se tenía tomando LSD, seguramente también generará una gran adicción, porque ahí también tú te creas un escenario, fíjate, a tu medida, ¿no? Y puedes experimentar exactamente lo mismo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos con Juan José Sánchez Oro. Gracias. Muchas gracias. Manuel Carballal. Gracias. Lorenzo Fernández. Nos vemos. Josep Guijarro. Muy buenas noches. Y nosotros no somos virtuales, que somos muy reales.